En 2019, Ecuador enfrentó una crisis nacional colmada de caos y violencia. La causa fue el rechazo a las medidas presentadas en el decreto 883, firmado el 1 de octubre por parte del gobierno de Lenín Moreno Garcés, en el cual se presentaron medidas que afectan la renovación de contratos temporales, con un 20% menos de remuneración, así como la disminución de vacaciones de 30 a 15 días, y la obligación que tendrían los empleados del Estado al donar un día de su salario mensual debido a sus altos ingresos. Sin embargo, lo que causó más conmoción fue la eliminación de los subsidios de gasolina extra y diésel, con una alza más alta de 120% en las bombas de gasolina. Con todo esto, el 2 de octubre del 2019 se anunció el paro indefinido de los transportistas y el 3 de octubre inició el paro nacional. En las calles se veía gente rechazando las medidas tomadas por el presidente de manera pacífica: el cierre de vías, la toma de la Plaza de Calderón, las marchas de la Universidad Central y el inicio de los enfrentamientos con la fuerza pública fueron las pistas de lo que llegaría. Alrededor de las 10 de la mañana, el ministro de Finanzas Richard Martínez anunció el sostenimiento de las políticas tributarias y que el gobierno no dará marcha atrás, haciendo uso del orden público, es decir, la represión policial, generando fuertes enfrentamientos en Quito. Poco después, se presentaron dispersiones de las marchas estudiantiles, al igual que el caos en la sociedad civil y los robos continuos a almacenes de cadena. Alrededor del mediodía, el presidente en una transmisión de cadena nacional reiteró que las medidas son firmes y que no serán retiradas. Asimismo, declaró el estado de excepción nacional. Las protestas aumentaron su intensidad y comenzó la detención de los manifestantes. Como consecuencias de las medidas tomadas en el decreto, se aumentó el precio de los pasajes del transporte público y de carga, así como la afectación a la clase media y el aumento del desempleo debido al alza en los costos de producción. De igual forma, se recrudece la agresión contra los manifestantes y la violencia se intensifica. Por su parte, el gobierno sigue firme, pero no fue hasta el 13 de octubre que se iniciaron diálogos de paz con líderes indígenas y por fin, después de días de violentas manifestaciones, se deroga el decreto 883 y se da fin al paro nacional. Las manifestaciones de Quito ocurrieron en un contexto socioeconómico de gran déficit fiscal y comercial. El decreto 883 incluía muchas medidas para intentar remediarlo. Esta situación venía desde hace más de una década, pero empeoró con el aumento del gasto público durante el gobierno previo de Rafael Correa. La crisis hipotecaria del 2008 también tuvo efectos que pueden explicar la delicada situación financiera del país. De esta crisis se produjo una gran inflación, una disminución de las remesas y una fluctuación de los precios del petróleo que alargaron el déficit, que al sumarse con la crisis del petróleo de 2009 llevaron a una recuperación lenta y que aún incide en la economía nacional hoy en día. Al mismo tiempo, estas manifestaciones ecuatorianas del 2019 se pueden contextualizar en un marco más grande de protesta social que abarcaba el continente suramericano. En ese año se vivía una ola de inconformidad y protestas en contra de los gobiernos, de parte de ciudadanías descontentas con la situación de sus países y las respuestas de sus mandatarios. Estas jornadas de levantamiento social posiblemente influenciaron a Ecuador. También cabe resaltar que los disturbios, que aunque se centraban mayormente en Quito, paralizaron la producción de petróleo, lo cual afectó tanto al PIB nacional como al mercado internacional. A nivel nacional, hubo desabastecimiento por los bloqueos. Incluso hubo un punto en el que, debido al desorden social, el gobierno trasladó su sede a Guayaquil y se declaró estado de excepción y toque de queda a nivel nacional. Cada que hay algo aquí, nosotros no salimos para ningún lado, pasamos en la casa porque estaba horrible. Los manifestantes, como de costumbre, ¿no?, rompían y entraban a robar a todos los sitios. Y la policía le encanta eso porque de esa manera, pues, ellos le disparan, los golpean. La policía también, o sea, se volvieron como salvajes porque estaban en contra del gobierno. Pero decir que faltó comida, no faltó nunca la comida. En la costa lo único que hacían era saqueos, o sea, no hacían marchas así como que, uy, sí, el paro y esta cosa, estamos indignados, no, eran solo como para saquear y así. Los que tuvieron que sacar la cara fueron los indígenas, o sea, toda la parte de la sierra, y ellos vinieron y sacaron la cara por todo, gracias a ellos es lo que se pudo lograr algo. Respecto al cubrimiento de la prensa de las manifestaciones, se puede notar una gran disidencia en los noticieros ecuatorianos y en los internacionales o de otros países. Al analizar el contenido de las noticias, los titulares y las imágenes que se muestran, se puede evidenciar en los medios internacionales una prioridad
de mostrar la coyuntura ecuatoriana y los hechos que se estaban viviendo, mientras que en los noticieros ecuatorianos se podía evidenciar que era más probable encontrar sesgos y juicios. Y en los casos en los que la esfera internacional decidió tomar un lado, se notaba una preferencia por el lado de los manifestantes. Mientras esto pasaba, la prensa ecuatoriana denunció una censura por parte de las fuerzas públicas y demandaron que se les dejara hacer su trabajo, ya que, como ellos cuentan, se les fue violentados, capturados sin razones e incluso censurados al punto de cortar algunas redes y emisiones. También se demandó una violencia, en su mayoría verbal, de parte de los manifestantes, mostrando así un sesgo muy grande en las dificultades de los noticieros nacionales y de los noticieros de la esfera internacional. Tras la gran protesta en Quito, el 1 de octubre del 2019, Lenín Monero anunció 6 propuestas económicas y 13 medidas de reforma nacional para estimular la economía del país. Tras un discurso que inició declarando el nuevo aumento del impuesto al valor agregado, estas fueron algunas de las propuestas que el mandatario dio a conocer. La liberación del precio del diésel y la gasolina extra. La entrega de $15 mensuales adicionales en bonos a más de 300.000 familias y el despido de más de 23.000 burócratas. Quienes participaron fueron la Defensoría del Pueblo, que condena la violencia policial y la existencia de detenidos fuera de las zonas rojas, la Fiscalía General del Estado, quienes informaron a los ciudadanos sobre el ordenamiento de la paralización de servicios públicos como delito, el Consejo de Participación Ciudadana, quienes solicitan al gobierno la revisión sobre las medidas tomadas, además del respeto de los derechos y la libertad de expresión. Por otro lado, los principales países que jugaron un papel muy importante, además de Ecuador, fue Estados Unidos, quienes manifestaron que siguieron de cerca los movimientos de protesta en el país y que rechazan la violencia como protesta política. Por otro lado, el gobierno ecuatoriano llama a esto estabilidad por la defensa de la democracia y a la seguridad. En conclusión, estos dos países continuarán trabajando para el apoyo de la democracia, seguridad y prosperidad, además de valorizar sus prácticas en las mismas. Y por último, señalan estar al tanto de las alegaciones de actores externos a la protesta. En cuanto al tema de las manifestaciones y las redes sociales, se ha evidenciado la importancia de ellas, pues logran comunicar e informar en el preciso momento a personas dentro o fuera del país, pues aunque las noticias cuentan el suceso, suelen tapar o maquillar acontecimientos para el beneficio de algunos. En cambio, las redes sociales lo captan todo, no solo un punto de vista. Las redes permiten que todos sean testigos de las injusticias que llevan a las personas a protestar. Nos permite analizar la situación en cada sector, evidenciar cómo llevan el proceso y a qué soluciones se puede llegar. Se vuelven los civiles los periodistas que no cambian la información, aunque es inevitable la desinformación exhibida por algunas cuentas. Las redes sociales son la primera fuente de contacto, pues es por medio de grupos o publicaciones que se hacen virales los lugares de reunión. También juegan un papel muy importante como pruebas verídicas, pues ante el video contado, la fecha y la hora es imposible ignorar o hacer a un lado el hecho. Las redes sociales se han convertido en las mejores amigas de las manifestaciones.